Mi propósito de vida es ayudar al máximo número de personas para que entiendan cuál es su esencia y no vivan con miedo. Salimos de casa, vamos al trabajo y no sabemos ni cómo hemos llegado al trabajo ni por qué carretera hemos ido. Es posible que el estudio de la psicología humana te haya hecho ahorrarte la crisis que en nuestra generación boomer no pudimos ahorrar. Vivimos hipnotizados por el marketing. ¿Qué piensan los animales, Juan? Pues el animal lo que hace es estar presente en el momento. El ser humano es capaz de vivir constantemente en amenaza, porque no estamos viviendo el proceso presente, estamos en otro sitio. O sea, el humano lo que tiene es que crea expectativas de las situaciones, entonces si tú esa expectativa no la pides la situación y no se cumple, ya sufres. Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Es un placer estar aquí, volver a estar compartiendo con Joan. Y siguiendo con el hilo que teníamos en la conversación anterior, decíamos ayer, Sí. como dijo el gran Fray Luis de León, me gustaría que pudieras explicarnos cómo Joan Zorrilla se acerca al mundo del coaching, de la ayuda, del acompañamiento, porque seguro que también vienes de otro lugar, de otras vertientes, ¿no? Sí, claro, yo vengo de un mundo totalmente distinto al del coaching. A ver, yo desde que soy niño he amado a los animales. Y ahora me he dado cuenta que el por qué los amaba y era porque las personas juzgan y el animal no juzga. Entonces, esa cosa, a mí eso me ha hecho decantarme mucho por sentirme atraído por el mundo animal, porque te sientes protegido. Entonces, vas creciendo y el mundo es como que te pone muchas situaciones complicadas para las personas, porque yo la sensación que yo tenía es que me hacía pequeño en los grupos. Había grupos de personas y yo me hacía pequeño. Era algo que no me daba cuenta. Y luego me iba con los animales y estaba muy tranquilo. Todo esto es algo que llevé conmigo hasta los 12 años más o menos, que con 12 años yo me convertí en un gran jugador de fútbol, era muy buen jugando a fútbol, entonces ese niño que se sentía pequeño empezó a sentirse valorado por el grupo porque jugaba bien a fútbol. Entonces gracias a esa habilidad la gente es como que ya empezó a reconocerme y yo me sentía pues a gusto y me sentía protegido en mi equipo de fútbol. A partir de ahí esa sensación me gustó mucho. Y empecé a ver vídeos de YouTube de cómo funciona el cerebro humano. Cuando cumplí 17, 18 años, todos mis amigos tenían novia, habían ligado, yo no había ligado con nadie y digo, yo aquí tengo un problema porque no me veo capaz de ligar. Entonces esos vídeos de entender el cerebro humano se convirtieron en vídeos para entender cómo puedes ligar con una chica. Entonces en ese momento, siendo bueno en el fútbol, me convertí en alguien como que entendía un poco el mundo de las chicas y que ligaba bastante. Entonces, esas dos partes me enseñaron que cada persona tiene una capacidad dentro que no la ve porque tiene muchos miedos. Entonces, en ese momento yo vi un mundo nuevo que no conocía, que es que la gente te valorara. Ahí entró mucho ego mío, porque yo decía, soy el mejor, porque juego muy bien a fútbol, porque estoy con mis amigos y me siento el puto amo, así mal dicho. Y entré en una situación como en el otro extremo. Entonces fui de un extremo a otro. Monté un negocio ahí que fue una pollería, venta de pollos alas. Y estuve 3 meses, me fue bastante bien. Y luego entré a la universidad. En la universidad yo no estudié nada. Fui a la universidad y hice como un año sabático hasta que mi padre se enteró y me destrozó, ¿sabes? Y me castigó. En ese momento volví a mi bajón de decir, no soy tan bueno como yo pensaba que era, porque ya no jugaba fútbol, ya no me valoraban ahí, ya perdí mucha confianza en mí mismo y viví una situación un poco complicada. Y el siguiente año monté un negocio de venta de casas móviles, que es el negocio que tengo ahora, hoy día, que llevo con él 9 años y se llama Rostic, que para mí es como el niño que creé y que ahora se ha hecho mayor. Esa empresa a mí me lo ha dado todo. Me ha dado el hablar con clientes, me ha dado el no tener miedo, el enfrentarme a cualquier situación. Y llegó un momento que estaba creciendo y yo quería vender más. Y no sabía cómo vender más. Entonces tenía un comercial que me dijo, Joan, vamos a apuntarnos a un curso de ventas para aprender a vender mobile home. Y dije, venga, va, pues nos apuntamos al curso de ventas y a ver qué hay. Y ese curso de ventas se llamaba Practitioner en PNL. Que yo no sé lo que era. Yo digo, voy a aprender a vender. Llegué al Practitioner y yo lo que me encontré allí fue un montón de gente llorando, un montón de gente diciendo que estaba fatal, que querían evolucionar. O sea, me encontré un follón que dije, ostras, o sea, la gente está zumbada de la cabeza porque yo nunca había hecho eso. Pero hubo una cosa muy curiosa de ese momento, que es que volví a conectar con aquel niño que se sentía pequeño, volví a conectar con aquel chico que jugaba fútbol y era bueno, y
el que era yo en ese momento, que era alguien que quería vender mobile home. Ujú. Entonces me di cuenta que todo lo que había hecho antes no lo había trabajado. Y tenía muchos conflictos internos y tenía vergüenza, me sentía tímido por muchas cosas del pasado que no había trabajado. Entonces dije, me voy a apuntar a este curso porque si estoy aquí es por alguna cosa, así que me apunté al curso. Me apunté a Practitioner en PNL, a Coaching, a Hipnosis y a uno que era Provocando la Compra, ¿vale? Son como 3 formaciones y las hice las 3 en un año. Luego me apunté al máster en PNL, trainer en PNL y lo hice todo. ¿Qué aprendí yo en ese momento? Que las personas tenemos muchas herramientas dentro nuestro que no las vemos. No las vemos por todo lo que hemos aprendido. Y yo en esas formaciones me di cuenta del potencial que tenemos las personas. No solamente yo, sino los demás alumnos que hacían la formación. Luego estudié etología animal, porque como me encantaban los animales y en PNL entendí cómo era el lenguaje no verbal de las personas, dije, tiene mucha relación con el animal, pues estudio etología animal. Y vi que había mucha correlación. En ese momento yo entré en una dimensión distinta, porque como en el podcast anterior hablamos de la identidad, yo ahí aprendí cuál era mi identidad, que ya la conocía, pero era capaz de visualizarla y a seguir el camino que quería seguir. En ese momento la empresa de Roasting Mobile Home creció muchísimo, ya mi propósito no era vender casas, sino era ofrecer hogares a las personas para que estuvieran bien y no tuvieran problemas económicos. Empecé a dar formaciones de PNL, a dar eventos, y ahora estoy en el punto de que mi propósito de vida es ayudar al máximo número de personas para que entiendan cuál es su esencia y no vivan con miedos. Ujú. Igual que hacer lo mismo con el mundo animal, que puedan vivir libres sin tener esa cárcel mental a través de los miedos o una cárcel física que puede ser, por ejemplo, una jaula. Entonces, he combinado un poco todo para ir alineado en ese camino. Y ahora estoy en un momento de mi vida que internamente me siento en calma, me siento en paz, cosa que el niño de 12 años que había antes no lo podía decir. Y siento que el camino que estoy siguiendo es el adecuado y el que mi alma ha pedido que siga. Así que ese es un poco el proceso que yo he vivido. Es como un proceso muy profundo, pero sé que la gente que viene a estudiar o conmigo o con alguien que ha hecho un trabajo tan profundo es capaz de volver a hacer, es capaz de hacer lo que yo he conseguido, que ha sido quitarme todos los miedos para ahora vivir alineado con lo que yo quiero. Entonces es un poco el resumen de cómo yo he llegado hasta aquí. Qué bueno. Eres muy joven, tienes una trayectoria brillante, además. Es posible que el contacto con el estudio de la psicología humana, la PNL, te haya hecho ahorrarte la crisis que en nuestra generación boomer no pudimos ahorrarnos, porque no teníamos ni los medios ni la información. Y eso está genial. Yo creo que ese es por eso decíamos en el canal en el podcast anterior que el ser humano aprende por discernimiento o por sufrimiento. Exacto. A mí me tocó por sufrimiento, pero afortunadamente las nuevas generaciones pueden aprender por discernimiento, que es lo que estáis haciendo. Y yo además recuerdo el practitioner de PNL como un laboratorio humano, porque si algo tiene de bueno el estudio humanista es que trabaja con el material de la persona que va, no es como otros estudios que tienes que coger ratas para hacer experimentos en laboratorio, sino que allí mismo, cada vez que entrábamos en clase, nos decía el profesor, hoy vamos a hacer una cura de fobias, venga, o vamos a hacer y lo divertido que era un anclaje o una transderivacional. Traer algún problema que tenéis, algún conflicto vuestro que lo vamos a trabajar. Y llegaba un momento cuando llevábamos 6 meses que ya no tengo más. O sea, venga, pensar en un problema que tenéis vuestro ahora o de la niñez, sea grave, sea leve. Y ya yo miraba en mi bolso de traumas y de historias personales, pues, qué sacos, y ya me lo he quitado todo. Yo creo que esa es el gran potencial que tiene el estudio humanista, ¿no? Que hacemos con PNL y con estas cosas. Es increíble porque, claro, yo cuando estudiaba esa formación era el fin de semana. Entonces yo estaba toda la semana trabajando y el fin de semana era como, me quiero ir por ahí con mis amigos. Y no me iba porque tenía que estudiar, pero me encantaba porque hoy tocaba eso, quitarme una fobia. Y digo, ¿qué tengo fobia yo? Pues lo que me pasaba por la cabeza, pues venga, algo habrá. Una fobia. Ahora voy a hacer hipnosis. Claro, la hipnosis, quieras o no, es dormirte. O sea, la hipnosis es por aburrimiento. Entonces era como una clase que a mí me daba mucho miedo. Digo, pero ¿cómo voy a estar yo en hipnosis ahora? O sea, ¿qué es eso? ¿Me voy a desmayar? ¿Qué va a ser eso? Y luego te das cuenta... hacer comer una cebolla. Claro, digo, ¿qué va a ser eso? Y luego te das cuenta que no, que lo hacemos nosotros muchas veces durante todo el día. Bueno, vivimos hipnotizados por el marketing todo. Y te das cuenta de eso. Luego te enseñaban a cómo crear un negocio. Yo, claro, con Rostic yo iba haciendo, compro una casa, la vendo, ahora pongo un comercial, ahora no me funciona, ahora lo he hecho. O sea, un poco... Ensayo-error. Un desastre. O sea,
esa empresa tuvo 3 años muy complicados que eran por mi responsabilidad porque yo no tenía cómo hacerlo. Y claro, en coaching me enseñaron a hacer un paso a paso para cómo hacer que un negocio funcionara. Y al final he acabado viendo al negocio como un ser vivo que tiene que vivir por sí mismo. Entonces, aprendes muchas cosas que al final son percepciones del mundo que tú las interpretas como a ti te da la gana, porque es pensar que una empresa es un ser vivo, es algo que lo experimento yo y a lo mejor otro empresario no lo experimenta así. Pero cada uno se crea su mapa mental del mundo, que es como las cosas que cada uno ve de lo que hay en el mundo. Tú lo que verás no es lo mismo que veo yo por la experiencia que tú has vivido y la que yo he vivido, ¿sabes? Entonces, mi mapa mental del mundo es ese. Y a mí me sirve. Entonces, a lo mejor a ti no te sirve decir, vale, mi empresa es un ser vivo. Pues a lo mejor no, porque dices, qué chorrada me está contando. Claro. En mi caso me sirve. Entonces, la PNL es muy curiosa porque estudia la experiencia subjetiva de las personas. Para mi mapa, Sí. la empresa es una familia. Imagínate. Claro. Como cada uno lo lleva, lleva hacia a su expertise, ¿no? Claro, para ti es una familia y para mí es un ser Exacto. vivo que jamás será una familia, en mi caso, ¿sabes? Es como Claro. está ahí. Lo tengo como distanciado de mí. Porque, bueno, porque es así como yo lo vivo. Entonces es muy curioso. Luego te vas a un Amancio Ortega, a lo mejor, que tiene como, yo qué sé, 500 empresas de Inditex y él no pensará ni que es un ser vivo ni que es familia. Claro, Él pensará, mira, una piedra del campo que está ahí, no sé cómo lo pensará, pero lo hará de otra forma. Habría que invitarlo al podcast y le Sí, preguntamos. a ver si se viene. Claro. No sé si se vendría, ¿eh? A lo mejor si nos ve por YouTube o por ahí, a lo Bueno, mejor si se viene. Si se siente aludido, pues Vamos a nosotros le invitarlo. ponemos- le Amancio ponemos Ortega, un- si quieres venir a este le podcast, ponemos otro sin micro. nombre, que aún no tiene nombre el podcast, hay que ponerle un nombre. Si quieres ponerle un nombre, Amancio, puedes ponérselo. Será bienvenido. Que no sea Inditex, para poder ser. Sí. Y nada. Otra pregunta. Vuelvo a la parte animal, que es Vale. muy interesante. Yo tengo 2 perritos, los veo durmiendo, los veo con las caras allí que parece que están rumiando siempre algo. ¿Qué piensan los animales, Joan? Es que el animal, él no piensa como pensamos nosotros. Ellos tienen otro tipo de mente distinta. Bueno, no es distinta. Nosotros también tenemos su mente, pero la tenemos un poco oculta, porque tenemos la mente racional, que oculta un poco la mente límbica, que es la animal, la de los mamíferos. Entonces, el animal lo que hace es estar presente en el momento. Eso es lo que él vive. Yo estoy aquí sentado, ahora mismo en esta mesa, hablando contigo, y mi cabeza no está pensando en lo que voy a cocinar luego para comer, ¿sabes? O a lo mejor sí que lo estaría pensando, porque al ser humano puedo estar mirándote a los ojos y pensando que luego me tengo que ir a comer con no sé quién. Es un animal, no lo hace. Un animal está aquí y punto. No hay más. Entonces, eso es algo muy potente. ¿Por qué? Porque él vive el presente. Entonces, él sabe todo lo que pasa en el presente. Muchas veces dices, es que mi perro sabe cuando me pongo enfermo, cuando estoy triste. Es porque él está viviendo el presente. Él entiende la emoción, porque viene del cerebro límbico, el cerebro emocional. Él no está pensando, imagínate, estoy triste porque mi mujer me ha puesto los cuernos. Nosotros pensamos en la mente racional que nos han puesto los cuernos y por eso estamos tristes. Entonces no le doy importancia a la tristeza, le doy importancia a que si no me hubiera puesto los cuernos esa persona, yo no estaría triste. Ese es nuestro racionamiento. El del perro no, el perro dice, ¿está triste? Bueno, me acerco. No piensa el por qué está triste. Entonces él sabe gestionar una emoción. Eso es la diferencia que tenemos los humanos entre los humanos y los animales, que nosotros hemos olvidado a entender el lenguaje de las emociones y ellos no, porque ese es su único lenguaje. Tú tienes 2 perros, por ejemplo, que están en el parque, uno levanta la cola, pone las orejas para adelante y se eriza un poco, y el otro perro lo que hace al momento es agacharse. ¿Por qué? Porque dice, vale, yo soy como el dominante y tú el sumiso. A lo mejor el otro perro también se eriza, y ahí puede haber un conflicto y una pelea, pero no tienen que hablar. Ellos viven en el presente. En este momento presente, esto es lo que está pasando. Entonces yo reacciono como reacciona una persona que vive el momento presente. El humano no hace eso. El humano estamos conduciendo muchas veces el coche y estamos hablando por teléfono y a veces, o sea, es como que el coche va solo. Salimos de casa, vamos al trabajo y no sabemos ni cómo hemos llegado al trabajo ni por qué carretera hemos ido, porque no estamos viviendo el proceso presente. Estamos en otro sitio. Que es como cuando un niño está en clase y dice, estás en la luna de Valencia. Claro que lo estás. El cuerpo está aquí, pero tu cabeza está... Vete a saber. Exacto. Al animal eso no le pasa. Sí, los animales... Bueno, se dice que el ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia de sí mismo. Sabemos que existimos. El resto de animales no, por eso están en el presente. Y eso nos hace irnos muchas veces a la neurosis, que es bueno, apoyarnos en nuestros pensamientos y dejar de conectar con el cuerpo y vivir la experiencia de la tierra. ¿Tú crees que eso hace que los animales sufran menos? O lo pregunto de otra manera, ¿crees que el ser humano sufre más
por la disociación esta, porque estamos proyectados al futuro y al pasado, y eso nos hace ser más sufridores o padecer más. Sí, totalmente. O sea, el humano lo que tiene es que crea expectativas de las situaciones. Entonces, si tú esa expectativa ves la situación y no se cumple, ya sufres. Creas expectativas de tu pareja. Si tu pareja no cumple la expectativa, tú sufres. Creas expectativas de un sitio de trabajo. Entonces, si no llegas a eso que te has imaginado, tú sufres. El ser humano sufre mucho porque le da muchas vueltas a la cabeza a una misma cosa. Tú imagínate la situación de una cebra que está en la sabana, ¿vale? Están su grupo de cebras y están tranquilas, comiendo pasto, están relajadas. Si aparece un león por un lado, la cebra levanta la vista, lo mira, se pone en alerta, se activa la amígdala, una parte del cerebro límbico, y esa amígdala lo que hace es decir, vale, hay un león, tengo que huir, tengo que salir corriendo. Entonces tiene un momento de estrés. Cuando la cebra se va y el león ya desaparece, ese estrés que tenía la cebra también desaparece y vuelve a comer pasto tranquila. ¿Qué quiere decir? Que ese estrés es una reacción del cuerpo para ella protegerse de una situación que está viviendo. Pues tú imagínate ahora que esa cebra sintiera que el león está siempre cerca suyo. Ese estrés sería es como una herramienta que utiliza todo el rato para protegerse. Eso es lo que hacemos el ser humano. El ser humano, cuando tú vas a un lugar y sientes que te están juzgando o piensas que a lo mejor se están riendo de ti o piensas que la gente te está mirando, todos esos pensamientos hacen que la amígdala se ponga en alerta y diga, yo me tengo que esconder de aquí o tengo que huir o me quedo quieto porque estoy en una situación de amenaza. Entonces, el ser humano es capaz de vivir constantemente en amenaza. Porque piensa que hay peligro en su exterior. Cuando te pasa eso, entra la ansiedad, la ansiedad crónica o prolongada en el tiempo, que es que la tienes constantemente por el simple hecho de que ese estrés de la cebra, que es momentáneo, tú lo estás extrapolando a que sea una herramienta que utilizas durante todo el día, y de ahí te puede llevar luego a casos de depresión o casos de estrés extremo. Pero todo esto es porque sientes que el mundo te exige algo o pasa algo en el mundo que que es una amenaza para ti. En cambio, el animal no siente esa amenaza constantemente. Un perro, por ejemplo, que está enjaulado, ¿vale? Un perro que está enjaulado, claro, es lo más penoso que puede haber en la vida, ver un animal que tiene que ser libre, que esté enjaulado y que no pueda salir de ahí. Pero en ese momento el animal sufre porque está enjaulado, pero sufre menos que la persona que está fuera, internamente, ¿vale? No quiere decir que esté bien hacer eso, está fatal, pero internamente el animal sufre menos por el simple hecho que él no está pensando en qué puede pasar fuera. Yo vivo aquí, este es el sitio que me ha tocado ahora, entonces yo tengo que adaptarme a este sitio, no me queda otra. El ser humano estaría, sí, estoy encerrado y podría estar con mi amigo allí, podría estar en otro sitio, podría estar fuera, al animal eso no le pasa. Luego sí, lo sacas de esa jaula, ve el campo y sale corriendo porque le encanta el campo. Pero cuando está dentro, él no está pensando, me encantaría estar fuera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nosotros sufrimos porque damos muchas vueltas a la cabeza a conflictos y los hacemos cada vez más grandes. Y nos ponemos expectativas. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque el perro le pones el pienso y no piensa, me has puesto menos de lo que me habías prometido. Le da igual. Lo que le pongas, ¿no? Y nosotros sí que vamos con esa frustración. O cuando vuelves a casa y está el perro en casa, él no dice, jope, llevas todo el día fuera de casa y has pasado de mí. No, Exacto. Él viene y se pone contento porque te ve, ya está. Porque vive el presente. Oh, qué bien, ha venido. Sí. Ni está pensando que te vas a volver a ir. No. Él está disfrutando del momento. Exacto. Eso está genial. La verdad es que tenemos esa virtud de haber creado esa mente o esa supraconciencia que nos hace ser como seres más avanzados mentalmente, parece ser, ¿no? Sí. Tenemos la creatividad, podemos crear, podemos construir, ¿verdad? Elaborar Exacto. Cosas que eso ningún animal puede hacerlo. Pero ese hándicap de que eso también nos hace vivir más en sufrimiento continuo. Y como dices, el estrés, ¿no? Y además los animales se sacuden la energía cuando han acabado de discutir y nosotros nos guardamos. Hacen así y ya nos está. reprimimos la energía y nos genera una úlcera, un no sé qué, Exacto. no sé cuánto. Y cuando tú reprimes la energía, pues es tan bueno hacer boxeo y es tan bueno bailar y es bueno chillar, porque sacas toda esa energía, esa ira que tienes, la sacas fuera. Y cuando te liberas de la ira, por ejemplo, llega la calma. Es que es así. Entonces el movimiento, la emoción, que significa movimiento, necesita moverse. Si tú enquistas una emoción, ahí eso te saldrá una úlcera o te puede salir cualquier tipo de conflicto, o eres mucho más rígido y no eres flexible. O sea, hay gente que no es nada flexible y es porque seguramente tiene muchas emociones concentradas que no permite que se muevan. Exacto. Sí. Sí, genial, porque
la mayor parte de la población que está sometida a patologías diversas como el insomnio, el bruxismo, que tiene que ver con la represión de la agresión también, el sentirse siempre amenazado y no poder responder a esa amenaza, es apretar los dientes y morder nada durante la noche. Durante el día no eres capaz de hacerlo, lo haces durante la noche. Y luego con los problemas de maxilares, de cabeza también, que da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Todo esto la gente pues, está bien que lo conozca y que pueda consultarnos cualquier duda que tengan en este sentido, porque todas las afecciones corporales, todas las enfermedades tienen un origen emocional. Todas, totalmente. ¿vale? Al margen de que luego algunas puedan ser heredadas, que eso hablaremos en algún podcast, las que se heredan, que son el 1% de las enfermedades, todas las demás tienen un origen basado en las emociones, y las emociones tienen un origen basado en el pensamiento. Totalmente. O sea que, ojo con lo que piensas, que así... ¿Sabes qué es curioso? Un reptil no tiene emociones y no tiene enfermedades como tenemos los mamíferos. Son de sangre fría, ¿no? Los reptiles. Sí, pero es muy curioso porque no generan enfermedades. Se muere porque le toca morirse, ¿sabes? Pero no hay una enfermedad que haga que una serpiente se muera. Qué curioso. Se mueren de viejos. Sí, pero por eso los reptiles, si te das cuenta, es el animal que más tiempo vive. Ajá. Es el que mejor se adapta. Porque él solamente, su único pensamiento es: tengo hambre, como. Tengo pis, meo. Me tengo que reproducir, me reproduzco. No tiene más que eso. Entonces, ¿cómo voy a generar yo algo ahí si no tengo la capacidad de generar ningún tipo de emoción? Porque no la tienen. Entonces no pueden generar... Es el cerebro reptiliano. Claro, no pueden generar ni enfermedad, casi. Entonces sí, tienes la parte genética, que es lo que te puede generar, pero no tienen lo que tenemos nosotros los mamíferos, ese tipo de enfermedades. No se ponen, por ejemplo, no se resfrían. Es muy complicado que se resfríe un reptil. Es muy complicado. Entonces, bueno, es entender un poco cómo funcionan los cerebros que tenemos, que al final es como yo los veo, el reptiliano, el emocional y el racional, ¿sabes? Como los tres niveles. Entonces, cuando el reptiliano está tranquilo, luego vas al emocional, hay que tranquilizarlo, y luego al racional. Entonces, si tú quieres, a través del racional, controlar el emocional, es imposible, porque el emocional es más antiguo que el racional. Entonces es algo que la gente lo queremos hacer constantemente y no podemos hacerlo porque no podemos hacerlo. Porque es un cerebro demasiado nuevo para un cerebro de emociones que es mucho más antiguo, o uno reptiliano que es aún más antiguo. Es el intermedio. ¿Sabes? Sí. Es imposible. Sí, yo aprendí que el reptiliano era perfecto en su momento, era el mejor diseño de la naturaleza que podía haber conseguido, pero tenía un fallo gordo, que es que una vez que se reproduce el reptil, no siente nada hacia sus huevos ni hacia sus crías, y entonces son carne de depredadores, y se tuvo que desarrollar el cerebro límbico para cuidar a los huevos. Un reptil como una tortuga marina te puede poner, yo qué sé, 200 huevos. Claro. ¿Por qué? Porque de 200 huevos, por estadística, 3 sobreviven. Un gorila tiene a 9 meses a una cría en la barriga y luego la tiene 4 años, 5 años cuidándola. De una cría sobrevive una. En gorila, de una tortuga de 200 huevos, mejor sobrevive 1, 2 o 3. Entonces, a nivel de estadística, lo que está haciendo la naturaleza es decir, te hago poner más huevos porque sé que muchos morirán, y a ti te hago cuidar a una cría emocionalmente porque así sobrevivirá. Entonces, la naturaleza solamente quiere una cosa: que evoluciones, y te está dando herramientas para que tú puedas evolucionar, para que esa especie evolucione. Claro. La naturaleza busca optimizar recursos. Exacto. Entonces, el desperdicio de tantos huevos o tantos reptiles que morían hace millones de años, porque llevan muchos más años que nosotros, hacían que la naturaleza tuviera que diseñar un cerebro que pudiera proteger a las crías para no tener tanta pérdida, ¿no? Exacto. De energía o de lo que sea, ¿no? Y luego el cerebro humano, el córtex o el neocórtex frontal, que viene como evolución al límbico. Exacto. Ya es poder cobijarse, poder hacer armas, etcétera, poder cultivar, ¿no? Todo lo que ya sabemos que tiene ese reverso que hemos visto al principio, que es la frustración, que es la decepción continua, que es el culpar al otro también. Exacto. Cuando los animales no entienden lo que es el juicio, no entienden. Pero ellos no lo entienden porque ellos lo entienden todo como una unidad. Bueno, unidad tampoco es así, porque tienen ego los animales, porque tú cuando hay una manada, el león macho se carga. Tienen sus celos también. Se carga al otro, y el perro tiene celos de cada vez con otro perro, y ellos tienen sus cosas y sus egos. Lo que pasa es que no razonan. No lo razonan. Y es curioso, es algo curioso. O sea, la naturaleza tampoco es perfecta. O sea, ella va mejorando porque no sabe hacer las cosas perfectas. Es más, la perfección es algo muy subjetivo, que no existe. Para cada uno algo es perfecto y otra cosa es imperfecta.
Entonces, bueno, el mundo está hecho así. Y nosotros nos adaptamos al mundo tal y como está hecho, pero para eso tenemos que entender también cómo funcionan nuestras emociones y adaptarnos a nuestras emociones. Porque yo no puedo decir a una emoción de tristeza, toma, ponte feliz. Cancela. Sí, claro. Ahora voy a ponerme feliz porque tú me lo digas, pero tú qué te crees, ¿sabes? No se puede hacer así. Hay que saber hablar con ella. ¿Cómo ayuda Joan Zorrilla a las personas? ¿Cómo lo haces? ¿En qué formato? ¿En qué tiempos? ¿Cómo te dedicas a Yo lo que hago, antes hacía sesiones privadas de forma individual, hasta que llegó un momento que yo mismo internamente hacer 6 o 8 sesiones privadas diarias cada día no era tan productivo. La optimización de recursos, como hemos dicho, de la naturaleza, no era tan productivo como realizar un evento donde vengan 70 o 80 personas. Entonces yo lo que hago para ayudarlas es hago eventos con 70, 80, 100 personas y esos eventos realizo lo mismo que realizaba en una sesión privada con una persona, pero con todo el mundo en grupo. ¿Por qué? Porque tú cuando estás haciendo un evento, tú eres capaz de ver las emociones de la gente, las heridas emocionales que tienen cada uno, que tenemos 5 y cada una predomina en cada persona, las creencias que tenemos. Entonces, dependiendo de la gente que hay en el evento, yo adapto el evento a las personas que hay enfrente, porque al final mi objetivo es que la gente que entre ahí con algún conflicto sea capaz de solucionarlo y tener las herramientas para salir de otra forma. Ejemplos, un chico que vino que fumaba porros, que no podía dejar de fumar porros. Yo a ese lo cogí directamente y lo saqué al escenario porque sé que es algo que es importante y había mucha gente que fumaba. Entonces hice un trabajo con él para que dejara de fumar porros, ya no fuma porros. Es más, ahora tiene una escuela de pádel porque le encantaba el pádel. Y es curioso ver cómo él fumaba porros porque él sentía que no tenía un grupo donde estar. Y cada vez que fumaba, la gente lo aceptaba. Entonces él relacionó el fumar a que formaba parte de un grupo. ¿Sabes? Entonces eso es una relación que es inconsciente, él no se da cuenta que la hace, pero la hace. Entonces, ¿cómo cambia eso? Hay que dar una herramienta al cuerpo y decirle, este cigarro, este porro que tú te estabas fumando, no es necesario seguir fumándolo para conseguir el objetivo que tienes, que es sentirse aceptado. Hay que buscar otra estrategia para sentirte aceptado. Entonces, yo lo que hago es, en los eventos hago eso. Entonces, hay mucha gente que se pone a llorar, que se pone a chillar, que se rompe, hay gente que se llora de alegría, o sea, hay muchos cambios emocionales porque yo no trabajo con la mente consciente, sino que trabajo con la mente emocional. Y te puedes dar cuenta como en un evento entras, tú imagínate, estamos haciendo un evento y entra alguien de fuera de la calle y bueno, y se queda flipando, porque puedes ver ahí cualquier cosa, porque es lo que yo digo, es un lugar seguro donde la gente puede sacar todo lo que tiene dentro para poder transformarse y estar bien con ella misma. Y es un lugar donde no hay juicios, donde no hay prejuicios de nada, solamente venimos a sanar y a que cada uno mejore en su vida y se potencie. Pues aprovechamos para informaros de que tenemos el 14 de mayo un evento conjunto, Joan Zorrilla y Alberto Lozano, en el World Trade Center de Barcelona, donde trabajaremos a fondo, donde nos dedicaremos a mostrar todo este trabajo que hacemos diario con nuestros clientes en grupo. O sea que podéis acceder a nuestro evento pues en la información que pasaremos a través del canal. Exacto. Y este evento, si tienes cualquier conflicto con tu pareja, con tu familia, contigo mismo, si tienes un propósito que sientes que lo quieres llevar a cabo y no te ves capaz de hacerlo por cualquier razón, o que sientes que la gente se ríe de ti, o que no eres feliz al 100%, o tienes como ansiedad en tu día a día, en este evento todo eso lo vamos a solucionar. Problemas con el dinero, la relación con el dinero, claro. Y la prosperidad, la abundancia que tan en boga está, porque evidentemente la economía nos preocupa a todos. Es curioso lo del dinero, ¿eh? Cómo la gente tiene tanto miedo al dinero y tanta dependencia. Es curioso. Eso tenemos que hacer un podcast, Es una relación amor-odio. Tenemos que hacer un podcast hablando del dinero, porque el dinero al final es una herramienta solamente es una herramienta, no tiene mucho más. Pero bueno, es una conversación muy extensa esa. Ya lo haremos. Sí. Muy bien, pues ha sido un placer conocerte más, saber más de ti, de tu trabajo y de tu trayectoria personal. Y nos vemos en el próximo episodio, en este podcast sin nombre. Hasta la próxima. Por el próximo episodio, por favor, que ya tenga nombre. Ya toca.